Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite estar aquí un domingo más. Y vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Dios, por esta oportunidad, Dios, que me das de estar en este lugar, Señor. Te pido, Dios, que tomes control, Señor, de esta predicación, Señor, esta mañana. Pongo en tus manos, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, a ser fiel a tu palabra, fiel a ti, Señor, y que seas tú el que hable esta mañana, Señor. Ponemos todo en tus manos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos estudiando el libro de Mateo. Estamos estudiando Mateo capítulo 11. Hemos visto ya cómo el Señor Jesús ha estado predicando el Evangelio, predicando en diferentes ciudades, en diferentes lugares del pueblo de Israel. Ha estado haciendo muchos milagros también. Y vimos cómo el pueblo le ha empezado a rechazar, ¿no? El pueblo ha escuchado su mensaje, ha visto sus milagros, pero no le ha aceptado del todo, no le ha creído. Y es por eso que Él da los ayes o esa lamentación que vimos las semanas pasadas, en los versículos 20 al 24, sobre las ciudades que vieron, que escucharon sus mensajes y que vieron sus milagros, pero que aún así no habían creído. Y les dice que el juicio será más intenso para ellos que para aquellos que no escucharon el mensaje directamente de Jesús y que perecieron en su pecado. Y vemos cómo en estos capítulos se hace una transición el Señor Jesús de la manera en que Él hablaba o predicaba. En estos capítulos dejó de predicar abiertamente y, como ya vimos, ya mencionó el hermano Isaac, que empezó a hablar en parábolas. Pero no sin hacer una última invitación o una última exhortación a su pueblo. Vamos a ver en este pasaje, versículos 25 al 30, la gran invitación de Jesús, una última invitación a que vengan a Él, a que le conozcan. Y en este pasaje vamos a ver dos puntos principales o dos cosas. Primero, que son las declaraciones de Jesús, lo que Jesús declara en los versículos 25 al 27, y luego la invitación de Jesús, en los versículos 28 al 30. Y vamos a ver las declaraciones, lo que Jesús declara, lo que Jesús nos dice en estos versículos. Y dice que en el versículo 25, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús empieza a decir: Te alabo, Padre. En aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús, puede que sea justo después de haber condenado a estas ciudades, o puede que haya sido en un tiempo después, en parte de su ministerio, en parte de cómo él iba predicando de ciudad en ciudad. Pero Jesús dice respondiendo, esta palabra que dice respondiendo es como una palabra que dice hablando en voz alta o hablando para que todas las personas le escuchen o para que mucha gente le escuche. De manera que él estaba hablando de una manera que mucha gente le pudiera escuchar y pudiera entender lo que él decía. Como si él estuviera gritando, pues. Jesús decía de una manera que todos le escuchaban: Te alabo, Padre. La primera declaración o parte de lo que Jesús está declarando en este versículo es la manera en que el Señor, Dios Padre, reveló el Evangelio, la manera en que el Señor quiso revelar el Evangelio. Y dice aquí: Te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús está alabando al Señor
al Dios Padre, primero que nada, porque está reconociendo su soberanía, su control sobre todas las cosas. Dice, te alabo, Señor, del cielo y de la tierra. Jesús está reconociendo que el Padre es el dueño, el Señor, el amo de todas las cosas, de todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Jesús reconoce que el Señor, que el Dios Padre, es el dueño de todo y que en su soberanía, en su manera de planear las cosas desde antes de la eternidad, Él planeó esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los que son como niños. ¿De qué cosas estamos hablando? De las verdades del reino, de las verdades del evangelio, de las palabras que Jesús había estado predicando durante años. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, el Señor poderoso, en su soberanía escondió las cosas, escondió las verdades del reino de los sabios y entendidos, dice aquí. Y no quiere decir que las personas inteligentes no pueden entrar al reino de los cielos, sino más bien que aquellas personas que son sabios y entendidos según su propia opinión, según su propia prudencia, esas personas se les ha escondido la verdad del reino. ¿Sí? Dice aquí los sabios entendidos, no quiere decir que la salvación es ajena a las personas inteligentes, sino que es una condición espiritual en la que en su orgullo eligen confiar en su propia opinión en lugar de confiar en Dios. Todas aquellas personas que en su manera de pensar, ellos tienen una mejor solución, una mejor manera de hacer las cosas, o confían en su propia prudencia, en lo que ellos hacen, en su propia inteligencia. Y en este grupo de personas, dice el comentarista, pueden encontrarse tanto personas religiosas como personas no religiosas. Pero todas aquellas personas que confían más en sí mismos que en Dios mismo. ¿Sí? Podemos tomar el ejemplo perfecto de los fariseos y los líderes religiosos de la época en la que Jesús estaba predicando. Los fariseos y los líderes confiaban más en sus mandamientos, en sus palabras, en lo que ellos estaban enseñando al pueblo, en lugar de Dios. Y ellos estaban realmente confiando en sus obras. Ellos no confiaban en Dios, ellos no creían ni siquiera en Jesús. Estaban cegados por su orgullo, por la manera en que ellos decían, eso no es lo correcto. Lo que nosotros decimos es lo que tienen que hacer. Y tienen que ustedes, pueblo, hacer todos los mandamientos que nosotros les decimos. Tienen que vivir de esta manera. No pueden dejar de faltar a ninguno de estos mandamientos. Y si ustedes faltan a estos mandamientos, están mal. Todas estas personas confiaban más en ellos mismos, más que creer en el Señor. Cuando una persona confía más en sí mismo, está demostrando una condición espiritual en la cual no puede aceptar al Señor. Las personas, dice, que son sabios y entendidos en su propia opinión, no pueden ver el reino de Dios, no pueden ver el evangelio, les causa conflicto en sus mentes. Es lo que Pablo predicaba acerca de los gentiles, que los gentiles pedían, perdón, se me olvidó, señales. No, los judíos pedían señales y los gentiles sabiduría. Es lo mismo que están haciendo los gentiles con estas personas. Gente que quiere entender las cosas de una manera que lo podemos explicar del punto A al punto B. Gente que quiere estudiar la ciencia de Dios. Quiere entender en su pensamiento, en su razonamiento, cómo es Dios. A ver, explícame cómo es Dios, dice la gente. Explícame cómo. Muéstrame una ecuación, muéstrame una fórmula, muéstrame la manera en que Dios es real.
Pero la verdadera, la manera en que venimos al Señor es con fe, creyendo en Él. Y es por eso que dice, las escondiste de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Y es decir, a los que son como niños. Gente que, al contrario de ser orgullosa y de creer en sus propios pensamientos, las personas que son como niños son humildes y son enseñables. Una persona que es como un niño siempre está dependiendo de otros, ¿cierto? Un niño no puede vivir o no puede valer por sí mismo, está dependiendo de sus padres, está dependiendo de una persona que le ayude, que le enseñe. Cuando un niño no puede hacer algo, no tiene temor de pedir ayuda, porque él sabe que la persona más grande que él le va a ayudar, es más fuerte, es más inteligente. De manera que para venir al Señor tenemos que ser como niños. Para entender el Evangelio, para poder entender las verdades del reino, tenemos que ser como niños, siendo personas humildes, que podamos ser prontos para aprender, no orgullosos, y que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el Señor. En Marcos 2:17 Jesús dice que Él no vino por los enfermos, por los sanos, Él vino por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de un médico, sino que los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. La primera bienaventuranza. Bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de las personas que reconocen su necesidad, reconocen su pobreza espiritual, reconocen que necesitan ayuda. Cuando una persona reconoce su pecado y reconoce que no puede en sus propias fuerzas salvarse de sí mismo, pide ayuda. Esa es la pobreza espiritual. Y dice aquí, los niños espirituales son los que reconocen que necesitan ayuda. Y es a quienes Dios ha decidido soberanamente revelar las verdades del reino. Es a los pobres de espíritu que confiesan humildemente su dependencia de Dios, que les enseña el camino de salvación, claro y comprensible. Por el Espíritu Santo reconocen que están espiritualmente vacíos y en bancarrota y abandonan toda dependencia por sus propios recursos. Y son exactamente lo contrario de las personas que eran los fariseos, los rabinos y los líderes espirituales del tiempo de Israel en aquellos momentos en los que Jesús estaba predicando. Por eso dice Jesús, te alabo, Padre, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos en su propia opinión y las revelaste a los que son como niños. Jesús está alabando al Señor, Dios Padre, por la manera en que obró, en la que en su soberanía hizo que las personas comprendieran el mensaje de Jesús, de aquellos que son como niños, no de los que son como sabios y entendidos en su propia prudencia. Vayamos a leer Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
el Señor viene y bendice a los que son humildes de espíritu para reconocer su necesidad, para reconocer que necesitan al Padre. Y Jesús le alaba por eso. Jesús alaba al Dios Padre porque esa es la manera en que Él obró, o que Él planeó todas las cosas. Jesús le alaba porque Él está reconociendo la soberanía, el poder, el control del Señor, que todas las cosas están bajo su dominio. La salvación es una obra completamente de Dios, en la que nosotros no podemos participar, sino solamente en el hecho de ser salvados por su gracia. El trabajo de la salvación le da la gloria completamente a Él, pues es una obra que Él planeó desde antes, desde la eternidad. Y la salvación no proviene por una voluntad humana, no proviene de nuestro propio entendimiento, de nuestro razonamiento. Es una obra completamente del Señor y a Él le da la gloria, porque Él lo planeó así. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor elige, Él tiene su voluntad decretada de que la manera o la posibilidad de que podamos venir a Él es en humildad, no en orgullo, pues reconocemos que Él nos hizo un pecador que reconoce su necesidad del Señor, que reconoce que no puede salvarse a sí mismo y que busca a Cristo. Son las personas que pueden entender el Evangelio. Pero en la última instancia todo depende del Señor. Él es el que nos da el don de creer. Él es el que nos da de su gracia. Porque no proviene de lo que nosotros podamos hacer o pensar o planear, sino que todo viene de Él. Por eso la obra de salvación es una obra o un trabajo que le da a Dios toda la gloria. Vayamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el que el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En última instancia, la obra de salvación es solamente de Dios Padre. Él es el que obra, Él es el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y la salvación es solamente para la gloria de su gracia, por lo cual, dice aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por eso que Jesús dice: te alabo, Padre, porque está reconociendo todas estas cosas, que la salvación es una obra completamente del Señor, que solamente Él es el que obra en todos los aspectos, salvo en que nosotros solamente somos pecadores. Y por su gracia, dice aquí, es que podemos venir a creer en Él, dice Efesios 2, 8 y 10.
En la salvación, Dios entrega a su propio Hijo para salvar a un pueblo pecador, para darnos una vida que no merecíamos. Por eso, dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es por eso que Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Para venir al Señor, tenemos que venir como niños, creyendo en Él, recordando que le necesitamos, no en nuestra propia prudencia, no en nuestras propias fuerzas. Esa fue la voluntad del Padre. Y eso es lo que Jesús está declarando, lo que Jesús nos está diciendo. La declaración número 1 es la manera en que el Señor reveló el Evangelio. A los humildes, a los pobres de espíritu. Versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La segunda declaración que Jesús está haciendo en este versículo es que el Padre le concedió todas las cosas. Siendo Señor, dueño del cielo y de la tierra, le concedió al Hijo todas las cosas. Y en este versículo, o en estas palabras que Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Jesús está haciendo una declaración muy importante que el pueblo judío, aquellos que estaban escuchando estas palabras por primera vez, entendieron. Y es que cuando Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Él está reconociendo con esas palabras que Él es Dios. Porque está reconociendo a su Padre, por lo tanto que Él es el Hijo. Y el pueblo judío tenía una manera de expresar estas palabras, que ellos entendían que eran la misma persona. En las palabras que ellos escuchaban o en la cultura que ellos tenían una manera de decir: yo soy hijo de cierta persona. Y con esas palabras ellos entendían prácticamente que era lo mismo en esencia, que Él venía de ese proceder, de esa persona. Y cuando Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Él está declarando que Él es Hijo de Dios, que Él está declarando que es el mismo en esencia y está declarando que Él es Dios mismo. Y esa es una verdad muy importante que debió haber hecho eco en las personas que estaban escuchando estas palabras. De la misma manera que en Juan 10 dice, el Padre y yo uno somos. Él está reconociendo que Él es Dios mismo. Una gran declaración de parte de Cristo, pues el Evangelio como tal tiene como base la verdad de que Jesucristo es Dios y en eso confiamos, en su obra de redención y en su resurrección. En Colosenses 1, 15 al 17 vamos a leer Colosenses. De 15 al 17. Hablando acerca de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús, aquí el apóstol Pablo está
reconociendo las mismas cosas, que Él es la imagen de Dios invisible y que Él creó todas las cosas, que Él es, por lo tanto, el mismo Dios. Y porque Él creó todas las cosas, porque Él participó en la creación, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, es que el Padre le concedió al Hijo todas las cosas. Si regresamos a Mateo 11, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y en este versículo, en estas palabras, vemos que Jesús tiene control de todas las cosas. En el versículo anterior estaba reconociendo que el Dios, el Señor Padre, es el Señor del cielo y de la tierra. Y ahora dice que todas las cosas el Padre se las ha entregado. Por lo tanto, Jesús también tiene dominio, potestad sobre todas las cosas. Y porque Él tenía dominio sobre todas las cosas, es que tenía la autoridad de poder enviar a sus discípulos a que predicaran en su nombre, como vimos en Mateo capítulo 10. Él tenía la autoridad para perdonar pecados, para salvar del juicio divino y para controlar de forma soberana todo en el cielo y en la tierra. Todas las cosas en el universo le pertenecen y el universo están bajo su soberanía divina. Su poder mostrado durante su ministerio terrenal fue un anticipo de la muestra completa del milenio terrenal venidero en el que Jesús reinará sobre toda la tierra, dice el comentarista. Entonces la segunda declaración que Jesús hace es que Él es también dueño de todas las cosas, que Él tiene autoridad porque el Padre se lo concedió. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas porque el Padre se lo concedió. El Padre le entregó. Y Él tiene el poder. Y Él tiene también bajo su dominio, bajo su señorío, toda la creación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Otra declaración que vemos en el versículo 27 es la manera en que tenemos poder acceso al Padre. ¿Quién conoce al Padre? Dice aquí, sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En su soberanía, al concederle el Padre todas las cosas, también le dio la función de ser el vínculo entre el Padre y los hombres y cada uno de nosotros. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La revelación de conocer al Hijo y por lo tanto al Padre no viene de nuestro entendimiento, no viene de lo cuán inteligente podamos ser o cuán sabios podamos ser. La revelación viene de parte del Señor. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, abre nuestros ojos espirituales y ahora podemos ver, ahora podemos entender. Las verdades del reino, son verdades espirituales. No son verdades terrenales. No las podemos comprender con nuestro propio pensamiento. No las podemos comprender con nuestra propia sabiduría. Es hasta que se nos es revelado de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, es que podemos tener fe, es que podemos creer en el Hijo y por lo tanto poder tener acceso a conocer al Padre.
De manera que la manera o el camino para llegar al Padre es a través del Hijo, cuando se nos es revelado por el Espíritu Santo, no por nuestra razón, no por nuestro pensamiento. Vayamos a leer 1 Corintios, capítulo 2. Primero de Corintios 2, versículos 6 al 16. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie puede venir a Dios si Dios no le trae. Nadie puede creer en el Señor si el Señor no le concede el don de la fe. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y la única manera en que podemos creer en Jesucristo, en que podemos confiar en Él, es hasta que el Espíritu de Dios obre en nosotros y nos da el don de la fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Las verdades del Evangelio, las verdades de salvación, son verdades que solamente podemos comprender cuando se nos ha enseñado a través del Espíritu Santo a nuestro corazón. Y no podemos confiar en nosotros mismos. Es lo mismo que dice en el versículo 25. No es nuestra sabiduría, no es nuestro entendimiento, es cuando el Señor obra, cuando el Señor nos trae hacia Él. Porque no hay otra manera en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Es por eso que Jesús dice, ven a mí. Versículo 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. Nosotros creemos que el Señor nos ha elegido, como ya leímos en Efesios ahorita, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero el llamado a creer en Jesús, a venir a Él, es para todos. Y Jesús dice, venid a mí. Si vamos a 1 Timoteo 2:4, podemos ver
1 Timoteo 2:4 dice que, vamos a leer desde el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso dice Jesús, venid a mí. Y el llamado es para todas las personas que vengan a Él. Y Juan 6:37 dice que los que vienen a Él no les echa fuera. Sabemos que el trabajo, la obra de salvación es para la gloria 100% a nuestro Señor. Pero la salvación que Dios nos da a través de su gracia es a través de la fe. Hasta que Dios nos da el don de la fe es que podemos creer. Y por eso dice Jesús, venid a mí. Y estas palabras, venid a mí, significa cree en mí, ten fe en mí. Creer en sus palabras, creer en su testimonio, creer en la persona de Cristo. De la misma manera en que el Evangelio de Juan nos muestra como Cristo es el pan de vida, el agua de vida, la puerta estrecha. Todas estas palabras en su contexto son sinónimos de venir a Él o de creer en Jesús. La salvación es a través de la fe en Jesucristo y Jesús nos dice, ven a mí. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra persona. Solamente a través de Jesucristo. Hechos 10:43 dice que de este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren, o sea Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La invitación de Jesús es creer en Él. En otras palabras, venir, seguir a Jesús y someterse a su señorío y a su autoridad. Y esta es la invitación que hace Jesús. Venid a mí. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados. El ministerio de Cristo ha sido predicar el Evangelio, predicar la palabra de ciudad en ciudad, predicando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse. Y es el mismo mensaje que decía Juan el Bautista, arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos. Y Jesús predicaba, enseñaba y hacía milagros dando autoridad de su palabra. Pero los fariseos, los líderes de Israel, en lugar de predicar la palabra, tienes que obedecer de esta manera. Tienes que obedecer de esta manera. Ponían reglas, ponían mandamientos inventados por ellos mismos que ellos ni siquiera podían recordar ni obedecer. En Mateo 9:36 vemos que Jesús comparaba a las multitudes del pueblo como ovejas que no tenían pastor, no tenían guía, no tenían líder, no tenían quien les enseñara la palabra. Y en lugar de enseñarles, en lugar de predicarles, les ponían cargas pesadas que tenían que obedecer una tras otra. Y si ellos no obedecían, no estaban bien delante del Señor. Si ellos no cumplían con todas las palabras, mandamientos de los líderes judíos, ellos no podían estar bien delante del Señor. Y esto solo traía frustración y cansancio, agobiamiento espiritual. Y es por eso que Jesús dice, todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. La palabra trabajados da el sentido figurado de una persona que tiene un trabajo arduo de tratar de agradar a Dios y de conocer por sí mismo el camino de salvación. La palabra cargados da el sentido de que en algún momento en el pasado se les ha puesto una gran carga pesada
sobre una persona que ya está trabajada. Una persona que ha trabajado por tanto tiempo y aún así pones una carga sobre él. Estos son trabajados y cargados. Y mientras que trabajados se refiere al agotamiento externo a causa de la búsqueda de la verdad divina por medio de sabiduría humana, cargados se refiere a las cargas externas causadas por los esfuerzos inútiles de las obras de justicia. En lugar de predicar el evangelio, los líderes judíos ponían carga tras carga sobre el pueblo. Prácticamente para estar bien con Dios tenían que hacer obras, tenían que obedecer ciertas cosas. Muchos mandamientos, muchas reglas, pero son medios humanos para tratar de ganar la salvación. Entonces Jesús dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar, dice Jesús. Todas estas personas que han tratado de ganar su salvación por sus propias fuerzas, por sus propios medios, personas que han trabajado por tanto tiempo, son las personas a las que Jesús les dice: venid a mí. Cuando una persona trata de ganar la salvación por sus propios méritos, no está confiando en el Señor, está confiando en lo que Él hace. Pero Jesús te dice: venid a mí y yo les haré descansar. Solamente en la cruz podemos tener un descanso verdadero. En el libro del Progreso del Peregrino, una alegoría de la vida cristiana, una persona común y corriente llamada cristiano, por el consejo de un hombre llamado evangelista, avanza hacia la ciudad celestial. Y en el camino se encuentra con muchas pruebas, muchas dificultades, porque trae una gran carga pesada bajo sus hombros. Se encuentra desvíos, se encuentra problemas que se agravían aún más por la gran carga que estaba bajo sus hombros. Después de algún tiempo de ir por el camino correcto, gracias a los consejos de un hombre llamado evangelista, este hombre cristiano se acerca a una colina en la cual en la cima de esta colina está una gran cruz y en la parte de abajo de esta colina está un gran sepulcro. Cuando este hombre cristiano por fin llega hacia la cruz, su carga pesada es desprendida de sus hombros y es rodada abajo hacia el sepulcro. Y entonces este hombre dice: bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. En este libro de la alegoría cristiana podemos ver, recordar que la única manera en que podemos ser salvos es a través del Señor. Y todas tus cargas, todo lo que traes arrastrando detrás de ti, cuando llegas a la cruz, se sueltan, quedan atrás, ya no están más allí. Solamente cuando venimos a Jesús podemos desprendernos de todas aquellas cosas que venimos arrastrando en el pasado. Cuando llegamos a la cruz, Jesús te quita toda esa carga y te hace descansar, como el pastor que lleva a la oveja por aquel gran pasto verde. Solamente Cristo nos puede ayudar a descansar, un verdadero descanso, a tener un reposo. Solamente en Jesús tenemos esto. Por eso Jesús te dice: ven a mí, yo te haré descansar. Tú que estás trabajado y cargado, tus problemas, tus situaciones, Jesús te dice: yo te haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La segunda invitación, dice Jesús:
llevad mi yugo. Cuando venimos a Cristo, nuestras cargas quedan atrás, pero eso no quiere decir que no vamos a cargar nada. Él nos dice, lleva mi yugo, pero es un yugo que Él creó. El yugo es lo que se ponía en el cuello de los animales para poder guiarlos al arado. Dice aquí, un yugo estaba hecho de madera tallada a mano y se ajustaba al cuello y al lomo de un animal en particular que debía usarlo a fin de evitar todo roce. Por obvias razones, el término se usaba ampliamente en el mundo antiguo como una metáfora para la sumisión. El yugo era parte del arnés que se utilizaba para jalar una carreta, un arado o una viga de molino, y era el medio por el cual el dueño del animal lo mantenía bajo su control. A menudo se hablaba de que un estudiante estaba bajo el yugo de su maestro, y un antiguo escrito judío decía, pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Probablemente esto era lo que Jesús decía cuando decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero el yugo de Cristo es estar bajo su señorío, es someternos a Él, es obedecer sus mandamientos. Juan 14:15 dice Jesús, si me amas, obedecerás mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Mientras que la carga pesada de aquellos que quieren agradar a Dios en sus propias fuerzas trae agobiamiento y cansancio espiritual. El yugo de someternos al Señor, de obedecer sus mandamientos, trae gozo y alegría, porque es una carga ligera. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. El yugo o venir al Señor es obedecerle, pero no es una carga pesada. Es un trabajo que nos produce alegría, que nos produce bendición. Cuando vivimos una vida piadosa de acuerdo a la palabra del Señor, es más bendición para nosotros que una carga. Y entonces ese yugo es ligero, es fácil. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Hallarán descanso para sus almas. Solamente una persona pobre de espíritu, que reconoce su necesidad, que reconoce que ha trabajado, ha tratado en sus propias fuerzas y no puede, que es inútil, porque ese es el punto, reconocer que no podemos y pedir la ayuda del Señor. Jesús nos acepta, nos recibe, dice, venid a mí y yo te haré descansar. Te daré descanso para tu alma, porque el yugo es fácil y la carga es ligera. Las verdades del reino Jesús las ha expuesto a través de mucho tiempo, pero solamente aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que reconocen que necesitan ayuda, son aquellos a los que el Señor les ha revelado la verdad del reino. En medio de un mundo en el que hay tantas creencias, tantas filosofías, tantas cosas que nos apartan del camino de la verdad, de la fe, de la salvación, Jesús te llama y te dice, ven a mí, porque solamente en Él tenemos salvación. Y Él te enseña a ser manso y humilde. En un mundo en el que vivimos con diferentes cargas que son difíciles de cargar, Jesús te dice, ven a mí y lleva mi yugo, que es fácil, que es ligero, y te daré descanso. En Juan 3, Jesús dice que Él es el agua viva y el que viene a Él
nunca más tendrá sed. En Juan 6 Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. En Juan 10 dice, Él es la puerta de las ovejas, el que por Él entrare será salvo. En Juan 11 dice que Él es la resurrección y la vida, el que en Él cree jamás morirá. En Juan 14 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino hacia el Padre. En Juan 15 dice que Él es la vid verdadera y el que permanece en Él lleva mucho fruto. ¿A quién más iremos si Él tiene palabras de vida eterna? ¿En quién más confiaremos si Él es nuestro gran buen pastor? ¿A quién más obedeceremos si Él es nuestro único Señor? ¿A quién más confesaremos si Él es el Hijo de Dios? ¿Y quién más te va a dar la oportunidad de salvación sino solamente Jesús? ¿Quién es tu esperanza? ¿En quién más tienes confianza? ¿Quién más te puede salvar? Y no solamente salvar, sino darte un reposo eterno. Y que cuando vienes a Él, su trabajo te da gozo y alegría. Porque Cristo es todo en todos y para todos. Solamente en Cristo, hermanos, tenemos salvación, completo gozo y completa paz. Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 1:6 dice que nos ha salvado para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Toda la gloria de la salvación es para Dios. En base al trabajo de Jesucristo, que todos confiesen el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. La invitación de Jesús es: ven a Él. ¿Qué problemas tienes? ¿Has confiado en el Señor? Ven a Él y Él te hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Jesús te dice, ven a Él. No hay otra persona, no hay otro camino, no hay otra persona en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos por la manera, Señor, en que has obrado, Señor, que alabamos por la manera en que tú has decretado todas las cosas, Señor, que solamente en Cristo podemos ser salvos, que solamente en Cristo podemos venir a ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Si una persona que está aquí aún no te conoce, Señor, ayúdale a reconocer tus caminos, Señor. Y aquellos, Señor, que hemos venido ante ti, Señor, que podamos someternos a tu señorío, que podamos someternos bajo tu yugo, Señor, y obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos y hacerte el Señor de nuestra vida, el Dios de todos, Señor. Gracias, Señor, por la manera tan maravillosa que nos has amado, que nos has dado la salvación, Señor, que no merecíamos, siendo hombres, mujeres pecadores, Señor, has tenido misericordia
y nos has dado salvación, Señor. Gracias, Padre, por la manera en que tú lo has planeado, Señor, porque esto solamente es para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a reconocer estas verdades y que en todo momento podamos alabarte, podamos darte la gloria y podamos bendecir tu santo nombre, Señor. Y que podamos ser hombres y mujeres que vivimos bajo tu palabra, bajo tus mandamientos, Señor. Y que el obedecerte, Señor, no sea gravoso, sino que sea un gozo, sea una alegría, Señor. Pues en ti encontramos verdadero descanso y verdadero reposo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu salvación y por la manera en que tú hiciste todas estas cosas. A ti sea, Señor, toda la gloria. Te bendecimos tu santo nombre, Señor. Amén.